Hola, Pinokers, una vez más nos encontramos en el salón Marie Bizar del Dry Martini y hoy tenemos a un invitado muy especial y una de las palabras, vamos a nombrar una palabra que hace unos años el paciente que padecía una patología de este tipo era prácticamente incapaz de pronunciarla, tenían que pasar unos cuantos días para que le asimilase y hoy vamos a hablar mucho de cáncer y exclusivamente de cáncer porque está con nosotros el doctor Josep Tabernero, que es un referente mundial en oncología. Es fundador y director del IOB, jefe de servicio de oncología del Hospital Universitario Vall d'Hebron de Barcelona, director del BIO y está inmerso en la investigación de fármacos para el cáncer colorectal, en la investigación translacional y en estudios de terapias moleculares dirigidas con el propósito de desarrollar terapias personalizadas para diversos tipos de pacientes. Doctor Tabernero, estamos hablando de cáncer, vamos a hablar de cáncer, vamos a hablar mucho de cáncer y a mí me gustaría que me explicase así muy rápido qué es el cáncer. Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación y más en este lugar tan emblemático, ¿no? El Dry Martini y el Speakeasy. Cáncer. A ver, cáncer es una complejidad de diferentes enfermedades. Enfermedades que se caracterizan porque unas células empiezan a crecer de forma desproporcionada, sin ningún control, pero también porque las células circundantes benignas, los tejidos de sostén benignos, también ayudan de alguna manera a que estas células puedan crecer, ¿no? O sea que, de hecho, pues es la coexistencia de las células malignas más el entorno propio del organismo que, lamentablemente, pues deja que las células crezcan. ¿Y por qué digo que son muchas enfermedades? Porque hay muchos subtipos diferentes. Antes hablábamos de cáncer de mama, cáncer de colon, cáncer de pulmón. Hoy en día, cáncer de mama tenemos 20 subgrupos diferentes, en cáncer de colon también, en cáncer de pulmón también. ¿Por qué? Porque el avance del conocimiento ha hecho entender que cada subtipo es diferente, que tiene unas capacidades de crecimiento diferentes, que tiene unas alteraciones genéticas diferentes y que, por tanto, tiene vulnerabilidades que son oportunidades de tratamiento, ¿no? Y hoy en día pues ya no hablamos de cáncer de colon o de cáncer de mama, sino que hablamos de cada subtipo diferente. En realidad se calcula, considerando los tumores frecuentes y los diferentes subtipos y los tumores muy infrecuentes, que hay alrededor de 1.500 tipos de cáncer diferentes. ¿Y podemos contribuir a no desarrollar un cáncer? Hombre, por supuesto. El cáncer, básicamente, a grandes rasgos, es una enfermedad ligada a la edad adulta, ligada al envejecimiento de los tejidos. El envejecimiento de estos tejidos, que puede ser motivado por causas espontáneas, pero también puede ser ayudado por todos los hábitos de vida que no son saludables, ¿no? Y de hecho, pues se calcula que el 45% de los tumores podrían ser prevenibles, si tuviéramos unos hábitos de vida saludable perfectos. Hablemos de los factores de riesgo. Bueno, los factores de riesgo, como decía antes, a ver, el más importante es la edad. Dicho esto, es verdad que hay enfermedades neoplásicas, tumores que aparecen en los niños, en los adultos jóvenes, pero esto es poco frecuente comparado con el número global de tumores, ¿no? Ahora bien, esta capacidad que tienen hábitos de vida no saludables de modificar nuestras células y que se transformen y que adquieran esta capacidad maligna es lo que podemos luchar, ¿eh? Y aquí hay muchos ámbitos, ¿eh? El más importante, número uno, el tabaco. Tabaco, fuera. O sea, hay que hacer una guerra contra el tabaco que acabe siendo el fumar una situación anecdótica, privada, de las personas que quieran fumar, pero realmente yo creo que en los entornos públicos tendríamos que acabar prohibiendo el tabaco, porque es como responsable único es el más importante. Segundo lugar, bueno, contaminación atmosférica. Aquí podemos luchar menos, se pueden hacer políticas sociales pues, para disminuir los motores de combustión en las ciudades, también la contaminación de las fábricas, pero la capacidad que tenemos nosotros individualmente de luchar contra esto es más limitada, aunque sí que es verdad pues, que favoreciendo pues, automóviles que sean eléctricos, etcétera, ¿no? Pero sí que depende mucho más del entorno, ¿no? En tercer lugar, la dieta. La dieta es muy importante. Y aquí sí que, si algo ha cambiado últimamente, es que en los últimos años vemos cada vez más tumores, cánceres en el adulto antes de los 50 años.
Y aquí sí que la dieta ha tenido mucho impacto. Hemos pasado de una dieta mediterránea que era muy sana, se cocinaba cada día, no habían alimentos precocinados o preparados, la verdura y la fruta se consumía del tiempo. Hemos pasado a una situación en que actualmente pues, comemos mucho más grasa, porque la grasa en la comida pues apetece, desde el punto de vista de sabor, otra cosa es que sea... Y luego pues también tenemos mucha comida preparada, como decía anteriormente, que tiene una gran cantidad de aditivos, de los cuales pues tenemos información limitada, ¿no? Entonces, hombre, yo una de las recomendaciones que hago es decir, siempre la cena y la comida hay que prepararla, hay que dedicarle 30 minutos a preparar la comida. No puede ser coger una nevera, abrir un producto envasado que lleva a lo mejor 3 meses conservado y que lo ponemos en el microondas y nos lo comemos. Esto es un mal hábito. Acabo rápido. O sea, menos grasas, menos comida preparada, equilibrio en el peso. El sobrepeso es malo por múltiples motivos, ¿no? Pero sobre todo pues porque produce cambios metabólicos y hormonales. Hacer ejercicio, que conviene pues, para reducir el peso y para también tener actividad muscular, como grandes factores relacionados con la dieta y consumir vegetales, más vegetales de los que consumimos. Protegernos de la irradiación solar, es causa de algunos tumores cutáneos. Y luego lo que sí que es importante pues también es hacer caso a todas las políticas preventivas, ¿no? Porque hay tumores pues, que se pueden prevenir con las vacunas que están reglamentadas, ¿no? Sabemos que hay tumores que dependen de infecciones víricas, algunas infecciones bacterianas también. Hacer los programas de screening, ¿no? De detección precoz del cáncer de colon, del cáncer de mama, de los tumores ginecológicos y otros que habrán, ¿no? O sea que todo esto es importante, ¿no? Pero fíjate que he puesto un orden, ¿no? El primero, más importante, el tabaco, luego la dieta, incluyendo también en la dieta, y esto lo decimos aquí, ¿no? Una disminución en el consumo de alcohol, o un control en el consumo de alcohol. A mí... Se pueden hacer cócteles de todo tipo, ¿eh? Yo no digo abolición, digo, no es la ley seca, pero sí una moderación en el consumo de alcohol, porque bueno, hay personas que el rango es muy variable. A mí me gustaría que también hablásemos del azúcar. Azúcar. Bueno, a ver, el exceso de azúcar es malo, pero la dieta mediterránea consumía productos que tenían azúcar, ¿no? Como por ejemplo las frutas, de forma moderada, como por ejemplo pues, los hidratos de carbono, pan, pastas, etcétera, ¿no? El azúcar refinado, bueno, no es muy recomendable consumir mucho azúcar refinado. Recordemos que el proceso de refinación es un proceso relativamente reciente en la historia de la humanidad. Hacer azúcar de la remolacha o de la caña no es una cosa que llevemos muchos años haciéndolo, ¿no? Pero bueno, esto es como todo, ¿no? O sea, si uno se toma una Coca-Cola normal cuando yo era pequeño, nos dejaban tomar una Coca-Cola en envase de cristal el domingo y no cada domingo, 20 centímetros cúbicos el domingo. Pasar de esto a tomar 2 litros cada día de Coca-Cola o cualquier otra bebida azucarada, pues claro, es un gran cambio, la cantidad de azúcar que bebemos. Entonces, claro, las políticas que restringen el uso de bebidas azucaradas, en mi opinión, están bien, pero lo que no está tan bien es intentar sustituirlo todo por edulcorantes, de los cuales sabemos la misa a la mitad. O sea que es un equilibrio, poco azúcar, pero cuidado con los edulcorantes. A nivel social, ¿qué tenemos que hacer para evitar eso? Más campañas, ¿qué se necesita? Bueno, si nos diéramos la culpa a nosotros, 2 palabras, portarnos bien, pero aparte de portarnos bien, lo que hay que hacer, yo creo, es educar, ¿no? Es educar, o sea, tenemos una avalancha de información de los hábitos que son, bueno, lifestyle proamericano, ¿no? Que a todos nos gustaba, ¿no? Todos los productos envasados, ¿no? Y hemos cambiado de la dieta mediterránea a hacer exactamente pues, lo que hacían en Estados Unidos, donde la incidencia de cáncer siempre ha sido mucho más alta. Quien dice Estados Unidos, dice Inglaterra, países nórdicos, etc. Nosotros teníamos una gran ventaja, es que teníamos fruta, verdura, comida del tiempo, un entorno en el cual podíamos continuar igual. Entonces, hombre, yo creo que hay que pensar un poco en cómo reactivar esto, ¿no? Hacer entender que hay que dedicar tiempo a preparar la cena. 30 minutos, tampoco es tanto. Hacer entender que hay que comer fruta y verdura del tiempo, porque la que no es del tiempo está conservada o con nitrógeno o con otras sustancias.
Entonces esto no tiene mucho sentido, ¿no? Sí que es verdad que hay épocas del año que prácticamente no hay nada. Bueno, pues en esas épocas ya miraremos, ¿no? Pero volver a esta filosofía de cocinar, pensar lo que hacemos, comer mucha proteína, hacer ejercicio, recordar lo que hacían nuestros abuelos o nuestros padres hace 40 o 50 años, ¿eh? Tampoco hace tanto, ¿eh? Doctor Tabernero, en algunos tipos de cáncer, como el cáncer de próstata, sí que hay factores de riesgo muy claros. ¿Qué le diríamos a estas personas si están haciendo una vida sana, saludable, comen bien, hacen ejercicio, no fuman, no toman el sol en exceso, no, y al Y tienen un final cáncer. desarrollan un cáncer? Bueno, como decía antes, 40-45% de los factores son prevenibles y se traducen pues, en tener menos incidencia de cáncer, pero así y todo pues, hay personas que lo hacen todo bien. ¿Por qué? Pues porque el cáncer, como decía anteriormente, está ligado al desgaste de los tejidos, que ocurre pues, habitualmente más en una edad más avanzada. Pero tener estas medidas de buen estilo de vida favorece que el cáncer sea menos agresivo. Incluso en pacientes que se han tratado de cáncer de colon, cáncer de mama, está claro que los pacientes que luego hacen una dieta más equilibrada y que hacen ejercicio tienen menos riesgo de que la enfermedad recidive. Y esto no es casual, hay un mecanismo fisiológico que explica esto. Es porque disminuye la cantidad de colesterol que se puede transformar en hormonas que alimentan alguno de estos tumores, ¿no? O sea que todo tiene una explicación, incluido el cáncer de próstata. Por cierto, cáncer de próstata. Si nos muriéramos todos los varones a los 100 años, sí, de hecho 95 ¿no? Años, 105. Sí, todos tendríamos cáncer de próstata. Pero esto es morirse con cáncer de próstata, no morirse de cáncer de próstata. Es decir, esto precisamente explica lo que decía anteriormente, que los tejidos envejecen y degeneran. Entonces, un dato muy importante, que estamos trabajando mucho, es saber, especialmente a cierta edad, edades avanzadas, cuando un tumor hay que tratarlo y cuando no hay que tratarlo. O si hay que tratarlo de la forma más simple posible, pues para no dar efectos secundarios y hacer que el paciente pues, viva la vida que tiene prevista y que el cáncer no le afecte, ¿no? Esto es un área, lógicamente, con la población que cada vez, especialmente en nuestro ámbito, pues las expectativas de vida son más altas, pues es un área de investigación también muy importante. Comentaba que si todos los hombres viviesen entre 95 y no sé cuántos años, todos desarrollarían un cáncer de próstata. ¿Es verdad que ahora hay más cáncer que antes o ahora tenemos mejores maneras de diagnosticar el cáncer? Las dos cosas. Que hay más cáncer que antes, sin ninguna duda. Es una epidemia, o sea, el número de cánceres que se diagnostican crece. No es por amargar la fiesta, pero bueno, tengamos en cuenta que 1 de cada 2 hombres y 1 de cada 3 mujeres va a tener un cáncer a lo largo de su vida. Esto no quiere decir que vaya a fallecer, la mayoría se curan y la mayoría es que no sabe el resto de la población, ¿no? Pero sí que es verdad de que por los cambios estos de hábitos de vida, pues la incidencia del cáncer está aumentando. Especialmente, además, está aumentando en áreas que son las mayoritarias de la población mundial, ¿no? O sea, la mayoría de la población se va a concentrar cada vez más en el área de Asia-Pacífico, ¿no? Es donde hay la mayor concentración y es donde además pues, va a haber un mayor número de tumores, ¿no? Pero bueno, las expectativas es que, a menos de que no corrijamos estos hábitos de vida, lo cual, por mucho que hagamos, no tendrá un impacto en 10-15 años, hasta el año 2030-2040 el número de cánceres va a crecer. También es verdad que cada vez lo curamos más. Menos mal de la investigación. Sí. Pero antes de llegar a la investigación, a mí me gustaría que me dijese los antecedentes familiares de cáncer, ¿cómo influyen en la posibilidad de desarrollar un cáncer? Esta es una pregunta muy importante. A ver, el cáncer, todos los cánceres tienen una base genética. Que tengan una base genética quiere decir que se producen por alteraciones de los genes. Esto no quiere decir que sea hereditario, que es muy diferente, ¿eh? El porcentaje de tumores que tienen un componente hereditario en mayor o menor grado está alrededor del 12%. Es verdad que con el conocimiento que tenemos, pues cada vez vamos viendo algún porcentaje más alto. Esto era un porcentaje hace 20 años pues de alrededor del 7%, hoy ha subido un poquito más, pero no subirá mucho más. Es decir, que el porcentaje que se pueden atribuir, de tumores que se pueden atribuir a una carga hereditaria genética que se hereda, es relativamente bajo. Ahora, hay que mirarlo siempre. ¿Por qué? Porque al que le afecta, ¿no? Y a la familia que le afecta, pues el riesgo de que puedan tener
un riesgo mayor, que puede ser del 100% o no del 100% de tener un cáncer, es un dato a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque podemos hacer hoy en día políticas de seguimiento diferentes de estos pacientes, ¿no? Y tomar actitudes pues, para que no lleguen a desarrollar algunos tumores, ¿no? Es famoso, por poner un ejemplo, el caso de Angelina Jolie, porque ya lo ha dicho, ¿no? O sea, lo ha hecho público. Yo creo que explica muy bien pues, esta situación de que madre afecta, abuela afecta, tía afecta, cáncer de mama, cáncer de ovario, mutación en un gen que se hereda, ella que ha hecho, y lo que hacemos hoy en día pues, en la práctica en muchas personas, ¿no? Pues en una edad determinada extirpar el tejido mamario, de forma subcutánea, y los ovarios, con lo cual el riesgo de tener un tumor por ese gen disminuye mucho. No se anula porque hay otro tipo de tumores que también pueden aparecer, pero los más frecuentes desaparecen, ¿no? Esto es una cosa, es por poner un ejemplo de una de las múltiples enfermedades que hay o síndromes que se describen con el riesgo de heredar alteraciones genéticas, ¿no? Pero esto está avanzando muchísimo. ¿Qué herramientas tenemos para diagnosticar un cáncer? Bueno, a día de hoy es importante la sintomatología del paciente, y aquí muchas veces llegamos tarde pues porque o el paciente no se preocupa suficiente o porque el sistema sanitario no le hace caso, prácticamente a partes iguales. Yo siempre digo que síntomas que duran más de 15 días, pues, no, hay que estudiarlos. O sea, por un dolor muy intenso que aparezca durante una semana, pues no nos preocupemos, pero si es un dolor creciente, progresivo, que dura más de 15-20 días, pues lo hemos de mirar, ¿no? Un cansancio no justificado, una pérdida de peso no justificado, etcétera. Un bulto detectado pues, en el tejido mamario, en cualquier otra parte del organismo, también hay que mirarlo, puede ser la aparición de un ganglio, un linfoma, etcétera, ¿no? Pero bueno, no porque aparezca una cosa de un día para otro, sino que sea persistente, ¿no? A partir de aquí, métodos diagnósticos por técnicas de imagen, radiológicas, endoscopias, etcétera, ¿no? Todo esto nos permite llegar a un diagnóstico en un gran grupo de enfermedades en una etapa relativamente precoz. En otras, lamentablemente, no. En el caso del cáncer de páncreas, o en el caso por poner ejemplos, de los tumores cerebrales, llegamos tarde porque en el momento que el paciente tiene síntomas, normalmente la enfermedad está exteriorizada, ya no está localizada en el tejido donde todo es abordable quirúrgicamente, ¿no? Y aquí lo que va a cambiar, dos cosas van a cambiar. Una, la implementación de la biopsia líquida. Ya sabemos lo que tenemos que ir a buscar para diagnosticar ciertos tumores, lo que pasa es que todavía para algunos tumores no tenemos la suficiente sensibilidad diagnóstica. Es un problema técnico. Sabemos lo que hemos de ir a buscar, pero no tenemos todavía la tecnología suficiente. Pero esto cambiará rápidamente. Y en segundo lugar, y tan importante como esto, es identificar poblaciones de riesgo. ¿Por qué? Porque hoy en día empezamos a saber, aparte de los síndromes con componente hereditario, otros síndromes que no son hereditarios, pero que predisponen a los pacientes a tener cierto tipo de tumores, ¿no? Con lo cual, a esas personas las podrás vigilar más y con técnicas como la biopsia líquida detectar tumores antes de que aparezcan. Vamos a explicar qué es la biopsia líquida. ¿Qué es la biopsia líquida? La biopsia líquida es una cosa muy sencilla, es obtener una muestra de sangre y estudiar el material genético, los detritus genéticos que hay en la sangre. Mayoritariamente los detritus genéticos son de las células normales, que cuando se rompen y se mueren, pues secretan fragmentos de genes en la sangre, esto ya lo sabemos. Pero las células malignas, por pocas que hayan, en algunos tumores también se rompen y secretan este material. Entonces, si nosotros sabemos las alteraciones genéticas que tienen las células malignas de un tumor determinado, sabemos lo que hemos de ir a buscar en la sangre. Claro, estamos hablando de detectar una partícula por 10 millones de partículas, o sea que es una técnica de sensibilidad muy alta. Es un problema técnico. Los problemas técnicos se acaban resolviendo. Es un problema de ser cada vez más sensibles y buscarlo, ¿no? Y esto nos ayuda mucho. ¿Por qué? Porque imaginemos que en una persona o con un factor de riesgo, sin un factor de riesgo, detectamos en la sangre una mutación que corresponde a un cáncer de páncreas. Yo estoy seguro al 100% que si una persona tiene una mutación en la sangre, tiene un tumor en el páncreas, aunque no lo vea, aunque no tenga ningún síntoma. Y en personas de riesgo, dentro de pocos años, les diremos, hay que quitar el páncreas. ¿Por qué? Porque estás haciendo un tumor que ni lo vemos. ¿Y la biopsia líquida es un diagnóstico predictivo? A ver, la palabra predictivo quiere decir, médicamente hablando, que nos da información de si un tumor puede responder mejor o peor a un tratamiento. La biopsia líquida
da información predictiva, porque es que es verdad que cuando la utilizamos ahora en tumores más avanzados, pues nos dice que enfermos se pueden beneficiar de un tratamiento o de otro, pero la implementación de la biopsia líquida en etapas muy anteriores de la evolución de la enfermedad será un factor diagnóstico. O sea, diagnosticaremos las enfermedades por la biopsia líquida, aquellas que cuestan de diagnosticar, ¿no? Ahora, el futuro de la biopsia líquida es múltiple. Es para la prevención en enfermos de riesgo, para el diagnóstico precoz, lo que hacemos ahora como factor predictivo en la enfermedad avanzada, para el seguimiento. Imagínate tú que tengas un test que sea altamente sensible para detectar la existencia de enfermedad y suficientemente barato, eso es otra cosa, pero todos los precios acaban bajando, que pueda evitar hacer mamografías, TACs, resonancias de repetición y todo el estrés que esto conlleva, ¿no? O sea que todo el desarrollo de la biopsia líquida está por venir. Estamos utilizando probablemente un 5% de las aplicaciones que tendrá la biopsia líquida. Todos tenemos tenemos un familiar, un amigo que ha pasado un cáncer. Hay una palabra que se habla mucho de los marcadores tumorales. ¿Qué son los marcadores tumorales? Los marcadores tumorales es un método de seguimiento de la enfermedad, sobre todo, muy pocos son diagnósticos, la mayoría son de seguimiento, que utilizábamos hasta ahora y continuamos utilizando, que lo que determina es la existencia de unas proteínas en sangre, ¿eh? En algunos casos carbohidratos, pero bueno. Claro, comparado con la biopsia líquida, es menos preciso, pero es lo que teníamos hasta ahora y lo continuamos utilizando. ¿Por qué es menos preciso? Pues bueno, pues porque, por ejemplo, el PSA, ¿no? Que se duda si hay que hacerlo o no hay que hacerlo, pero se hace, ¿no? El PSA, toda persona que no tiene un tumor tiene unos valores. Cuando tienes un crecimiento de la próstata benigno, te aumenta un poco más. Y cuando llega a cierto nivel, pues empiezas en este rango de incertidumbre donde puede ser un tumor, y evidentemente si es muy alto, es un tumor, pero ya ves que no es una herramienta precisa, porque todo depende de qué valor tenga y en qué condiciones esté, ¿no? Si hay fragmentos genéticos que están asociados a un cáncer en sangre, hay cáncer. O sea, es más o menos, no, es positivo o negativo, no hay rango de variabilidad, ¿no? Entonces, los marcadores tumorales los utilizamos mucho, porque nos va muy bien para el seguimiento, es una prueba barata, cómoda, un test de sangre, pero bueno, yo creo que hemos llegado al máximo, ¿no?, de exprimir la capacidad que tiene de informarnos, ¿no? El siguiente paso pues será detectar alteraciones en el DNA, ¿eh?, en el material genético. Una vez detectado un cáncer, ¿cómo seguimos el camino a la curación? Bueno, aquí esto sí, esto ya es arte y oficio, porque como te decía antes, hay 1500 tumores. Hablemos del suyo, hablemos sí, de un cáncer pero colorectal. ha cambiado mucho, ha cambiado mucho y afortunadamente cambiará más, ¿no? O sea, el cáncer de recto, cuando yo empecé a trabajar como oncólogo, se operaba de entrada y en muchos casos pues implicaba amputaciones amplias, ¿no?, con colostomías, ¿no?, con ano contra natura definitivo. Hoy en día hemos cambiado, y luego dábamos quimioterapia, radioterapia, un poco efectiva. Hoy en día esto ha cambiado completamente. El cáncer de recto hoy en día se trata de entrada con quimioterapia, con radioterapia, para intentar favorecer la cirugía menos lesiva posible, incluso en algunos casos, de forma todavía bastante experimental, incluso se puede evitar la cirugía completamente. Lo mismo está pasando en el cáncer de estómago. Antes se operaba de entrada, ahora se trata con quimioterapia y en algunos casos también con inmunoterapia. Cáncer de mama, paradigma, mastectomías, era el ABC del tratamiento del cáncer de mama. Hoy en día la mayoría son cirugías conservadoras. O sea que realmente todo cambia en base al conocimiento y en base a lo que tú apuntabas ya antes, ¿no?, a los estudios clínicos que se han hecho, que nos han enseñado cómo cambiar de forma inequívoca cuál es la mejor manera de tratar el cáncer. Dicho esto, claro, todo ayuda, ¿no?, porque si tú tratas el cáncer mejor, pero encima lo diagnosticas más precozmente, porque tienes herramientas mejores, porque tienes poblaciones de riesgo identificadas, pues cada vez vas atacando el cáncer desde diferentes ángulos, ¿no?, y todo ayuda a aumentar cada vez más la supervivencia. Un paciente maneja, escucha términos como comité de tumores, es algo que impone muchísimo. Explíquenos qué es un comité de tumores. Sí, hombre, no es un tribunal, hay que separarlo, ¿no? Un tribunal normalmente lo asociamos más al ámbito legislativo o al ámbito del derecho, ¿no? Un comité de tumores es la mejor cosa que puede haber. Es un comité de expertos en un tumor determinado
evaluando cada uno las diferentes ramas del tratamiento posible, del diagnóstico y del tratamiento, con lo cual enfermo a enfermo se comenta cuál es el mejor tratamiento, el tratamiento más personalizado posible. En algunos enfermos la discusión dura un minuto, porque es todo tan claro que ya está prácticamente escrito, pero bueno, se confirma que realmente este enfermo, esta enfermedad determinado, lo mejor es esto. Pero en otros casos es más complejo. O sea, en esta intención que tenemos de ser lo más radicales en cuanto a eliminar la enfermedad, pero también ser lo más conservadores en cuanto a no ser excesivamente agresivos con el organismo, pues implica muchas discusiones, ¿no? Y hay tumores que son difíciles de diagnosticar o que el grado de extensión no está claro, que tiene que participar el radiólogo a veces prefiere hacer otras pruebas complementarias, o sea que el hecho que discutan un caso en el comité de tumores es garantía de que las cosas se hacen bien. Claro, esto alguien, yo lo entiendo, primero puede hacer pensar, ostras, es que a mí me gusta que me lleve un médico, ¿no? Y es lo que todo enfermo tiene que esperar, ¿no? De que haya un médico más responsable. Pero que haya un médico más responsable no quiere decir que las cosas no se tengan que discutir, que no ¿no? haya detrás un abordaje Multidisciplinar, ¿no? disciplinar con anatomopatólogos, Exacto. radiólogos, especialistas en esa patología, oncólogos clínicos, radioterápicos. Porque el tratamiento del cáncer y el diagnóstico es multidisciplinario. Y es más, además, donde hay estos comités, ¿no? Que es una práctica habitual, pues también implica mayor especialización por unos tumores determinados y también implica que se haga más investigación, implica que todo el mundo esté más al día, ¿no? Actualizado de los avances. Si una persona tiene que llevar de todo, pues ya se puede entender que para las cosas simples puede funcionar bien, pero para las cosas más complejas pues probablemente no será lo mejor. O sea que yo creo que es una apuesta. De hecho, una cosa que ahora está muy de moda, ¿no? Que es acreditar a los hospitales, ¿no? Como centros comprensivos de cáncer, ¿no? Centros que manejan el cáncer de una forma coordinada. Este es uno de los parámetros básicos. ¿Cuántos comités de tumores hay para saber pues, qué volumen tiene el centro, ¿no? Y también qué grado de experiencia, de excelencia tienen para tratar estos tumores? Hemos dado unas cifras un poco, daban un poco de Un poco de escalofríos, miedo. el 1, 2 y 1, 3. En el año 1989, una mujer que tenía un cáncer de mama, HER2, tenía un diagnóstico fatal. Ahora la Um, investigación ha avanzado de tal manera que se puede curar. no, y la mayoría se curan. O sea, el diagnóstico de un subtipo de HER2 es un subtipo de cáncer de mama, que acontece aproximadamente el 20% de las enfermas con cáncer de mama. Bueno, pues en el año 1981 este diagnóstico significa el peor pronóstico que podía tener el cáncer de mama. El tumor más agresivo, un tumor que no había ningún tratamiento dirigido. Hoy en día prácticamente es lo contrario. O sea, tener un tumor HER2 positivo es de las mejores cosas que puede pasar. ¿Por qué? Porque HER2 es lo que llamamos un driver de un tipo de tumor, es un motor de la enfermedad. La célula tumoral que tiene HER2 depende mucho de que este HER2 esté activado. Bueno, conocemos esta vulnerabilidad. ¿Qué ha pasado? Se han desarrollado muchos medicamentos que van dirigidos contra el HER2 por arriba, por abajo, por enfrente, por todos los lados. Entonces, claro, la célula se queda sin motor, ¿no? Entonces, claro, apareció un primer tratamiento, además que desarrolló el doctor Baselga, el trastuzumab, ¿no? Que fue el primero, el famoso Herceptin, era un nombre comercial, pero es que hoy en día tratamientos contra la enfermedad HER2 hay más de 20 diferentes. De hecho, en el 2014, una paciente con el HER2 inevitablemente pasaba por una quimioterapia y ahora hay otras terapias alternativas, sí, más dulces, más suaves, para curar este tipo de cáncer. Sí, hombre, siempre intentamos que los tratamientos sean lo más eficaces posibles y lo menos tóxicos posibles. Esto es un paradigma. Tampoco es verdad que todo va sustituyendo a lo que había, ¿eh? Hay tumores que se curan con quimioterapia, los tumores terminales, ¿no? Son sensibles a un fármaco que se llama cisplatino y se curan en el 99%. Que es horroroso el cisplatino. Sí, lo sé, es lo sé que es tremendo. horroroso. Hoy en día ya no lo es tanto porque los medicamentos antieméticos para evitar los vómitos son muy... Pero bueno, una enfermedad que se cura al 99%, ponte a hacer estudios clínicos con fármacos experimentales cuando el riesgo que tienes es que cures a lo mejor el 90%. Estamos hablando del 99%. O sea que hay que ir con cuidado. Es un ejemplo en un extremo. Entonces siempre me preguntan, ¿la inmunoterapia va a sustituir a la quimioterapia? Depende.
En algún tumor sí. El tumor que sea tan sensible a la inmunoterapia que dando inmunoterapia desaparece, pues probablemente sustituye a la quimioterapia. En los demás casos, que es medianamente sensible, complementa la quimioterapia. Dicho esto, hombre, cada vez intentamos buscar fármacos que tengan menos efectos secundarios. Pero no nos engañemos, el organismo humano es un organismo que es una maravilla de máquina, que tenemos billones de células. O sea, es que, yo me pongo el ejemplo con los estudiantes, que el Empire State es una milésima parte, los tochos del Empire State es una milésima parte de la cantidad de células que tenemos nosotros en el organismo. Entonces, claro, encontrar un fármaco que sea tan selectivo, que solo afecte a las células malignas o al entorno este que decíamos antes, que ayuda a progresar el cáncer y que por tanto lo tenemos que combatir y no haga ningún efecto secundario, es muy difícil. Pero estamos luchando, obviamente, para buscar fármacos con menos efectos secundarios, más dirigidos, y también para abordar precisamente los efectos secundarios. Los vómitos hace 30 años era un calvario. O sea, era un calvario con el cisplatino y con otros fármacos. Hoy en día hay pacientes que tienen náuseas y vómitos. Pero es que no tiene nada que ver con lo que teníamos hace 30 años. O sea, es que ha cambiado y así todo, el que tiene es muy molesto. Pero es que no tiene nada que ver con lo que teníamos hace 30 años. Lo mismo medicamentos para controlar la anemia, para controlar las infecciones, para controlar el cansancio. ¿Son perfectos? No, pero hemos mejorado mucho. Conocíamos como tratamientos habituales en un cáncer la cirugía, la quimioterapia y la radioterapia. Ahora tenemos la inmunoterapia, que queremos que nos expliquen cómo consiste la inmunoterapia, y las terapias dirigidas, que también queremos que nos expliquen. Y muchos más, los radioligandos y los tratamientos hormonales. Bueno, la inmunoterapia que tenemos hasta ahora consiste en una cosa muy sencilla. A ver, nuestro organismo es muy inteligente y ya tenemos un sistema inmune que está preparado, las defensas, ¿no? Dicho de otra manera, que están preparados para reconocer cosas que no son buenas. Sobre todo las bacterias, los virus, los parásitos, ¿no? Y luchan. A veces, la mayoría de las veces ganan, otras veces pues no ganan, pero él está preparado para esto. Y también para reconocer las células anormales, las células aberrantes, las células malignas. Claro, hay células malignas que son tan aberrantes que por fuera ya las ves, ¿no? Es como si me he visto de payaso, pues bueno, ya se ve que soy un payaso, ¿no? O un Pinocho. De momento no ha crecido la nariz. Pero si la célula no es tan rara y no se disfraza de payaso, yo voy por la calle y la gente no me va a identificar que soy un payaso, pero yo internamente soy un payaso. ¿Por qué quiero decir esto? Porque el sistema inmune que tenemos es muy hábil en detectar células extraordinariamente anormales y las elimina. El tumor, que también es listo, dice, bueno, pues ya que me elimino, me disfrazo, por decirlo de alguna manera, y tú ya no me ves que soy un payaso. Entonces, los tratamientos mayoritarios de inmunoterapia que tenemos hasta ahora son tratamientos que lo que hacen es, en un sistema inmune que ya está educado, que ya ha reconocido las células malignas como algo a eliminar, volverlo a reactivar, ¿no? O sea, nos quita este disfraz y entendemos que las células hay que eliminarlas. Esto funciona bien en el 25% de tumores, pero en el 75% de tumores, pues el sistema inmune es incapaz de reconocer a la célula maligna porque o no la ve suficientemente rara o está inactivado, y aquí pues se están desarrollando muchas cosas paralelas, ¿no? Como las vacunas, como los virus autolíticos, como nuevos fármacos de inmunoterapia, como las terapias celulares, muy importante, los CARs, los TILs, son modificaciones de linfocitos que los dirigimos directamente a reconocer una proteína que tienen las células malignas, ¿no? Que esto en hematología está funcionando muy bien en algunas enfermedades, en tumores sólidos todavía no tanto, pero quiero decir que hay una investigación muy grande para, desde diferentes ángulos, hacer que este sistema inmune se eduque, por decirlo de alguna manera, y vaya a luchar contra la enfermedad. ¿Por qué? Porque además es lo mejor que tenemos, lo tenemos dentro. O sea, lo tenemos dentro y es propio de cada persona. O sea, que si nosotros somos capaces de educar este sistema inmune, tenemos un arma para atacar el cáncer y para hacer seguimiento, ¿no?, a largo plazo, que es extraordinaria. En las terapias dirigidas es importantísimo el estudio de anatomía patológica. El estudio molecular, el estudio genético, no solamente el estudio convencional de anatomía patológica, pero hacer pues, un análisis pormenorizado de todas las alteraciones genéticas que tiene ese tumor. ¿Por qué? Porque estas alteraciones, algunas de ellas, es lo que decía antes, son motores de la célula maligna, ¿no? Entonces, si nosotros descubrimos el motor
y le ponemos azúcar al motor, lo que se hacía antes, ¿no? Motor, sea un Ferrari o sea un 2 caballos, se estropea, ¿eh? Ya puede ser el Ferrari que sea. Pues aquí es lo mismo, ¿no? Encontrar la vulnerabilidad de la célula maligna para desarrollar medicamentos que sean específicos a esa alteración. Que en muchos casos, no siempre, pero son alteraciones que no tienen otros tejidos normales o las células benignas, con lo cual la toxicidad también es menor. Esto es lo que se llama tratamiento dirigido a una alteración determinada. Que está bien para simplificar las cosas, pero todos los tratamientos son dirigidos. Unos son dirigidos más promiscuamente y otros más selectivamente, pero todos los tratamientos son dirigidos. No hay ninguna cosa que hagamos al azar a ver qué pasa. Hoy en día, anteriormente sí que se hacía. Pero bueno, hoy en día, como llamamos tratamientos dirigidos, son dirigidos a alguna alteración muy concreta. En algunos casos se ha logrado cronificar la enfermedad. ¿Hacia dónde vamos en ese camino? Mira, vamos a muchos caminos. Para controlar el cáncer, y todos son importantes. Uno, prevenir lo que es prevenible. Diagnosticar precozmente lo que va a pasar, que va a aparecer, y por tanto cuanto antes lo diagnostiquemos. Tratar con métodos muy agresivos para la enfermedad, pero menos lesivos para el organismo. Curar siempre que sea posible. Muchos tratamientos curan. Cronificar la enfermedad cuando la enfermedad no sea curable y que el enfermo pues, se acabe muriendo de otra cosa, una enfermedad cardíaca o por edad, ¿no? Y también el otro enfoque importante es tratar a los supervivientes, curados o no curados, ¿no? Con las toxicidades que tienen, ¿no? O sea, hoy en día damos mucha importancia al largo superviviente, curado o no, pero que tiene toxicidades que hemos de tratar, ¿no? Y reconducir a este enfermo para que vuelva a ser una persona activa a la sociedad. Que esto parece de perogrullo, pero no es de perogrullo, ¿eh? Se ha hablado mucho de la toxicidad financiera, ¿no? Enfermos que han tenido cáncer ni pueden tener aseguradoras nuevas, ni pueden tener créditos. Bueno, esto afortunadamente por ley se está rompiendo, pero no solamente es esto, también es reincorporarlos a la sociedad y que no te miren mal. No te miren mal porque 1 de cada 2 o 1 de cada 3 vamos a tener cáncer. Y esto es así. Por lo tanto, hemos de reconducir esta situación. Ha tocado un tema espinoso porque además tengo una anécdota personal relacionada con esto. Yo soy una paciente oncológica y que lo es que he superado, que estoy súper controlada. Y me llamaron, una entidad financiera me llamó para hacerme un seguro de vida. Y cuando dije yo he sido una paciente oncológica, y me dijeron, pues entonces no es apta. Entonces yo me enfadé muchísimo. Me enfadé tanto que me llamó el director general de atención al cliente de esta entidad financiera. Y yo le dije, mire usted, yo en estos momentos sé que no tengo un cáncer, pero usted no lo puede saber. ¿Sí o no? Y yo estoy controladísima. Cada 3 meses, cada 6 meses, cada año, a mí me controla mi oncólogo. Me dijeron, bueno, lo vamos a estudiar porque tiene razón. Digo, es que a lo mejor usted está haciendo, hoy ha hecho 10 pólizas a pacientes que han desarrollado un cáncer y usted no lo sabe. Absolutamente verdad. Yo creo que fuiste pionera. Además, esto por ley ha cambiado. Ahora esto se puede denunciar. Pasado un tiempo se puede denunciar. O sea que... de hecho, yo pedí ¿cómo se llama esto? Que borrasen la huella de la historia clínica de que ha sido un paciente oncológico. A ver, tendríamos que cambiar de mentalidad. No se trata, no se trata de borrar lo que ha sucedido, se trata de que no tenga ninguna importancia. O sea, yo creo que es como el que ha tenido un infarto, pero bueno, el infarto ahora ya lo tenemos interiorizado, ¿no? Pero hace 40 años al que tenía un infarto no le daban un trabajo. ¿Por qué? Porque tiene más riesgo de tener otro. Bueno, sí, pero también tienes más riesgo de caerte por la calle, ¿no? Caminando. Esto hay que cambiar la percepción, ¿no? Porque realmente, los datos nos apuntan pues, que la supervivencia cada vez va aumentando más y que toda persona tiene derecho, no solamente es un derecho que tiene, sino que es una necesidad que tenemos la sociedad de reincorporar a todas las personas en la sociedad. Las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, la telemedicina, ¿cómo ayudan en la detección y en la detención del cáncer? Bueno, muchísimo. A ver, en la detección. Imaginemos que nosotros educamos, por poner un ejemplo, ¿no? a programas informáticos de inteligencia artificial a ver millones de radiografías de tórax que tienen cáncer y que no tienen cáncer, con tumores pequeñísimos. Nosotros, aplicando estos programas, estamos aumentando la eficiencia, pero también la seguridad
de que no se nos pase nada por alto. Lo mismo en las mamografías digitales, ¿eh? Si educamos al sistema, esto no sustituye al médico, pero sí que es un backup, ¿no? Un mecanismo de control, de decir, oye, vamos a revisar todas estas radiografías para que no se nos escape algo, ¿no? Como método diagnóstico, y hay muchos más, ¿eh? Pero inteligencia artificial pues nos ayuda, y han dado un premio Nobel de Química este año, los premios Nobel, de hecho, a 2 personas, que han utilizado herramientas informáticas con inteligencia artificial para ayudar a diseñar fármacos contra estas proteínas alteradas, contra los drivers de la enfermedad, ¿no? Hay cosas que son muy obvias, que es muy fácil diseñarlos, pero hay algunos que no es tan obvio. Y con estos programas informáticos, pues o sea, antes lo que se hacía era de unas librerías de fármacos, ¿no? Pues ir probando los que ya crees que podrían ir bien. No, hoy en día es diferente. O sea, tú lo que haces es diseñar el fármaco. Y una vez has diseñado el fármaco con la estructura molecular, entonces lo fabricas, ¿sabes? O sea, es completamente revolucionario. Antes no diseñábamos fármacos, ¿no? La aspirina, oye, la aspirina, que ha servido para muchas cosas y todavía para más que no se conocen, fue prueba-error, ¿no? Utilizar las hojas de saúco, ¿no? Del salce llorón y, oye, pues mira, se veía que iba bien, ¿no? Y luego se empezó a estudiar pues qué fórmula tenía la aspirina y por qué iba bien, por qué iba mal, etcétera. Pues ahora es lo contrario, o sea, tú lo primero que haces es hacer la fórmula y luego lo fabricas el fármaco, ¿no? Pues esto nos está ayudando muchísimo porque acorta tiempo. O sea, sobre todo es más veraz y menos tiempo necesario para desarrollar. 2 ejemplos concretos, hay muchísimos más, ¿eh? O sea que bienvenida siempre que tenga un uso adecuado. Hablábamos comentábamos antes que el paciente con cáncer es un paciente de élite, porque está muy acogido por el sistema. He oído algún comentario. Sí. Podemos luego preguntar. A ver, comparativamente, todo relativo en la vida, todo relativo, pero comparativamente es verdad que el cáncer se ha estudiado más que cualquier otra enfermedad. ¿Por qué? Pues porque la supervivencia por cáncer hace 30 años era del 35% y ahora la hemos doblado y más que aumentará. ¿Pero por qué también? Pues porque era una enfermedad muy frecuente y entonces cuando empezó el conocimiento del genoma humano normal, al pasar a estudiar una enfermedad, la primera que se decidió fue estudiar el cáncer. ¿Por qué? Porque podía tener mucho más impacto que estudiar el genoma de las enfermedades cardíacas, de las enfermedades degenerativas, una decisión estratégica, ¿eh? No digo que las otras no sean importantes, pero cuando tienes recursos limitados y tecnologías que en aquel momento no eran muy buenas, pues, oye, vamos a lo que va a tener más impacto. Entonces, claro, ¿qué ha pasado? Que el conocimiento que hay en cáncer es mucho mayor en todo sentido. En por qué se forma, por lo tanto, cómo podemos prevenir, en cómo da la cara para diagnosticarlo, cómo tratarlo mejor, cómo seguirlo. Entonces, claro, esto ha hecho que, como decíamos antes, esto es multidisciplinario, hay muchos profesionales sanitarios al lado del enfermo, facultativos y no facultativos, enfermería, todo tipo de biólogos, etcétera. Y también es verdad, la segunda condición, o sea, el conocimiento es más grande, primera condición, la segunda condición es que es un paciente de largo seguimiento. Aunque se cure es de largo seguimiento, porque hay que estar seguros de que no vuelva a seguir la enfermedad o que no vuelva a salir. Pero si no, pues porque hay que ir cambiando los tratamientos, ¿no? y hacer este enfermo crónico, ¿no? Con lo cual, hay una empatía con el enfermo, ¿no? Y los profesionales que hace que haya una complicidad muy larga y entonces cuando tú a veces mayor complicidad con el enfermo, pues valoras todos los aspectos más holísticos del enfermo, no solamente la enfermedad, sino el enfermo, sus circunstancias. Entonces, en este sentido, yo creo que es privilegiado. Claro, esto se puede ver de otra manera, ¿eh? y todo es argumentable en la vida. Pero comparativamente, y por eso digo que es relativo, es un enfermo más controlado, más seguido, donde se contemplan pues, muchos más aspectos. Los psicólogos clínicos, después de las enfermedades psiquiátricas, el siguiente fue el cáncer. No fueron los enfermos con enfermedades cardiovasculares metabólicas, ¿no? Los psicólogos vinieron mucho antes que los psicólogos que ayudan a hacer más llevadero otras enfermedades igualmente crónicas. La diabetes mellitus es crónica, es para toda la vida. ¿Y qué? ¿Y tenemos? Pues no. Entonces, se han ido incorporando muchos otros profesionales, ¿no? Rehabilitadores, también
terapias complementarias, por decir, que han ayudado a llevar el cáncer, la enfermedad tumoral, de una forma más llevadera. Pero dentro del sistema pues hay un gestor de casos que acompaña al paciente, también hay un número de teléfono para llamar en caso de urgencia, hay un hospital de día, hay recursos. Hay un oncólogo de guardia, Hay un oncólogo de guardia. 365 días al año. No siempre hay cardiólogo de guardia o endocrinólogo de guardia, hay internista de guardia, pero no endocrinólogo de guardia, ¿no? Con lo cual, pero también porque la N es grande, el número de pacientes es muy grande, ¿no? Entonces es un aspecto muy positivo para el enfermo, pero que los sistemas sanitarios también se pueden permitir, pero si no... Ahora le voy a formular una pregunta que posiblemente se la podría formular de cualquier otra manera, pero convendrá conmigo que Barcelona es una muy buena ciudad para tratar un cáncer. ¿Cómo no? Respuesta fácil. A ver, Barcelona es un polo biomédico, ¿eh? Es un polo donde desde hace mucho tiempo se ha invertido mucho para tener conocimiento biomédico. Estoy hablando desde hace más de 150 años, no solamente ahora, ¿eh? Buenas universidades, facultades de medicina, los mejores libros de medicina de España lo hacían profesores del entorno de Barcelona, no del entorno de Sevilla ni de Madrid. En Madrid, bueno, Gregorio Marañón, en aquella época, nada más. Aquí había una escuela enorme, ¿no? O sea que ya hay un conocimiento, desde hace muchos años Barcelona ha apostado pues, por este conocimiento biomédico. Pero también es verdad de que en un momento determinado, hace aproximadamente 30 años, se estimularon el que hubieran institutos de investigación, ¿eh? Básicos, no tan básicos, algunos de cáncer, otros de pues mira, cosas asociadas, ¿no? Como por ejemplo Barcelona Supercomputing Center. Colaboramos muchos centros con ellos porque la capacidad que tienen de analizar datos es impresionante. O sea, hoy en día es la colaboración. Y este entorno, ¿no? Este magma que tenemos en Barcelona, pues ha hecho de que a nivel investigacional estemos muy bien posicionados y donde hay buena investigación, hay buena asistencia. Esto no quiere decir que donde no haya investigación no hay asistencia, pero donde hay buena investigación hay buena asistencia, porque todo se aplica más rápidamente. Claro, también es verdad de que esta es una enfermedad compleja, 1500 tumores diferentes, multidisciplinario, no todas tienen el mismo grado de complejidad, pero también hemos de entender que enfermedades complejas en momentos complejos de la vida no se pueden tratar al lado de casa. Si tienes la suerte de vivir en Barcelona, pues es más fácil, pero en algunos sitios esto no puede ser. Y esto es un mensaje que hay que dejarlo claro, porque hay visiones contradictorias en esto, ¿no? Especialmente los alcaldes, un tema de votos, lo quieren tener todo al lado de casa, ¿ya? Pero es que esto no puede ser. Puede ser, pero no es sostenible, pero en segundo lugar es que no hay profesionales. No hay profesionales para que lo tengamos todo al lado de casa, con lo cual hay que favorecer el networking, hay que favorecer que los enfermos que viven de distancia tengan los medios para ser tratados en el sitio más cercano posible, pero con los estándares máximos de calidad. Y esto es una de las cosas que tanto el Parlamento Europeo como la Comisión Europea han puesto un mandato, que no se va a cumplir, pero por lo menos lo han puesto como un mandato, un objetivo a cumplir, de que el 90% de los enfermos con cáncer en Europa sean su enfermedad dirigida desde una infraestructura de cáncer. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que haya un network coordinado donde el enfermo tenga las máximas posibilidades de tener el mejor tratamiento posible. 90% en toda Europa. Aquí estamos muy bien, pero hay Europa del este, y hay de todo, y bueno, y aquí también hay de todo. Entonces, esto es una realidad. Y no es lo que me parezca a mí, ni me parece bien ni mal, es que lo manda una regulación europea, o sea, es que nos lo dicen desde arriba. Entonces, basta ya de discursos populistas de alcaldes que dicen que todo tiene que estar al lado de casa. Basta ya, basta ya. Pero oye, en el cáncer y en la violencia obstétrica se han publicado estadísticas recientemente que depende de la comarca donde vivas, Cataluña, en la Gran Cataluña. El riesgo que tienes de cesárea es del 50%. Pues no vamos bien, Si le parece, vamos a acabar esta entrevista con una anécdota de hace 20 años.
Yo conocí al doctor Tabernero hace 20 años con bata blanca. No sé si beber o no beber, para no atragantarme. Con bata blanca, visitando a una paciente. Visitó el Hospital Universitario Vallebrón la pareja de George Michael, que hacía un conciertazo en Barcelona, y la madre de George Michael había fallecido de cáncer, y él a todas las ciudades que iba buscaba un gran centro de referencia de oncología para visitarlo y estar con los enfermos, visitar a los pacientes y tal. Y visitamos una paciente del doctor Tabernero, que era una chica muy joven, que aquel día pues fue un día maravilloso, fantástico. George Michael hizo que la viniesen a buscar con una limusina, que la llevasen al concierto, que estuviese en la zona VIP, que saludase y estuviese un rato con George Michael, y después volvió al hospital. Usted le rogábamos al doctor Tabernero un alta de 3 horas, que era lo que duraba el concierto. Bueno, me pone la piel de gallina, porque realmente esto pasó, es real, ¿no? Y bueno, pues yo creo que todo fue... Mira, acciones como estas tienen un valor incalculable. Esto es lo de George Michael, pero bueno, pues, enfermedades pediátricas y no pediátricas, cuando, no sé, el futbolista de turno, el artista de turno, dedica un fragmento de un pequeño tiempo de su vida, ¿no? A dar confianza, a dar una alegría, yo creo que es extremadamente importante. Y sí, sí. Pues nos vamos a despedir. Muchas gracias, doctor Tabernero. Ha sido un placer. Creo que tendríamos para hablar horas y horas y horas, pero ahora creo que le van a hacer algunas preguntas por parte del público. Muy bien. Gracias.